Dice el versículo 41 del capítulo 18 de Primero de Reyes: entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió al monte del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. El monte Carmelo, de acuerdo al contexto, había sido el escenario de una gran victoria. ¿Cuál victoria? La muerte de los 400 profetas de Baal. Y el fuego descendió cuando oró Elías, y dice que consumió el holocausto. Y fue ahí cuando el pueblo reconoció que solo Dios, que solo Jehová era el Dios verdadero. Pero la historia no solo terminó con el fuego, sino con la fe perseverante de un hombre. Mientras el rey se sentaba a comer, dice la escritura, por su parte Elías subía a orar. Elías escuchó el sonido de una lluvia que aún no caía, porque su oído estaba sintonizado con el cielo. Así también nosotros, amada iglesia, en tiempos de sequía espiritual o de espera, nosotros tenemos que aprender a oír, a escuchar, no la voz del diablo, sino las promesas de Dios antes de verlas cumplidas. Tenemos que agudizar nuestro oído, tenemos que agudizarlo, mis amados hermanos, creyendo que su palabra es más real que las circunstancias que nosotros nos han tocado vivir. Su palabra es real y poderosa. ¿Cuál era el contexto de estos versículos que nosotros acabamos de leer? Por espacio de 3 años y medio, de acuerdo a primer libro de Reyes 17:1, no había habido lluvia ni rocío sobre la tierra de Samaria. Y ello, hermano, no era resultado de la casualidad o del destino ciego, no, sino que era un juicio de Dios. Era un juicio de Dios sobre esta nación perversa y pecadora, sobre un pueblo que había dejado a Jehová para irse detrás de los Baales y de los dioses ajenos. Esta maldición terrible había llegado de una manera literal a la nación. Y en ello, hermano, podemos ver las horribles consecuencias del pecado. Y ese juicio espantoso podía ser quitado hasta que al menos el pueblo, hermano, reconociera, se arrepintiera sin rebozo que Jehová es el Dios verdadero. Sin careta, reconocieran que Jehová es el Dios verdadero. Y eso fue lo que pasó. Primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 39. Viendo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Ahora el pueblo reconoce que Jehová es Dios y no los ídolos. Así que ahora, mis amados, el profeta ora a Dios por el regreso de la lluvia. Ahora que Dios ha sido entronado en el lugar que le corresponde, ahora el profeta ora por lluvia. Ahora que los sacerdotes de Baal han sido eliminados y el culto a Baal ha sido desterrado, el profeta ora a Dios por lluvia. Ahora que él mira el corazón de esta nación, invocando a Dios, el profeta ora por lluvia. Una señal del favor de la restauración divina. ¿Cuál es la enseñanza práctica y espiritual que nos dejan estos versículos?
Número uno, hermano, nosotros vemos la enseñanza práctica y espiritual es que la fe oye antes de ver. ¿Qué dije? La fe oye antes de ver. Dice el verso 41, una lluvia grande se oye, le dice Elías al rey Acab. Una lluvia grande se oye. Ese sonido no lo escuchó Acab. Nadie de los que estaban reunidos en el monte Carmelo lo habían escuchado. La nube todavía no existía. Y no obstante, hermano, oía lo que iba a tener lugar el profeta. Si nosotros estuviéramos, amada iglesia, más separados del ruido que hace este mundo, más separados de los afanes de la vida, si estuviéramos en comunión más íntima con Dios, nuestros oídos estarían más afinados para oír los susurros suaves de nuestro Dios. Si la palabra divina morara más poderosamente en nosotros y nuestra fe en ella estuviera más ejercitada, oiríamos lo que es inaudible para el entendimiento embotado de la mente mundana y carnal de muchas personas. Nosotros escucharíamos. Elías, hermano, estaba tan seguro de que la lluvia, Elías estaba tan seguro de la llegada de la lluvia prometida, como si ya hubiera oído el sonar de las primeras gotas sobre las rocas o la hubiera visto caer en torrencial. Él habla de esa manera, como si ya estuviera sucediendo. Oh, mis amados, que nosotros también creyéramos y saludáramos las promesas de Dios de la misma manera. De la misma manera, viviendo y regocijándonos en ella, andando por fe en ellas, porque fiel es Dios quien lo ha prometido. El cielo y la tierra pasarán antes de que una sola de sus palabras deje de cumplirse, amados hermanos. Esto nos enseña que la fe auténtica percibe lo que Dios ha prometido antes de que sea visible. La fe, hermano, escucha la voz de la promesa aún en medio de un cielo despejado. Vivir por fe es caminar confiando en la palabra de Dios, no en las circunstancias, no en lo que nos rodea. Así que esto nos enseña, hermano, que la fe oye antes de ver. En segundo lugar, hermano, podemos ver aquí otra enseñanza, la reacción del rey Acab al saber que la lluvia venía. ¿Cuál fue la reacción? ¿Qué le dijo Elías al rey? Elías entonces dijo: Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber. Tal parece que el profeta en realidad sabía lo que había en el corazón de este hombre. Tal parece que sabía lo que había en la vida del rey Acab, porque no mostró ningún interés en adorar a Dios. Esa fue la reacción. Nos preguntamos, hermanos, ¿no ha registrado el Espíritu Santo este detalle más bien para mostrarnos la dureza y la insensibilidad del corazón del rey Acab? ¿Acaso el Espíritu Santo no ha dejado esto por escrito para que veamos la dureza, la insensibilidad de este monarca? Donde está su corazón, dijo Cristo, está su tesoro. Está su tesoro. Durante 3 años y medio, hermano, 3 años y medio, la sequía había agostado sus dominios y había producido una terrible hambruna en toda la nación. Ahora, al saber que iba a llegar la lluvia, quizás se volvería a Dios en agradecimiento, en gozo, como lo hacía David, cantando y danzando frente al arca de Dios.
y le daría gracias por su bondad, pues él había visto la completa vanidad de los ídolos de los profetas de Baal y el fracaso de Baal al no responder la oración y al darle muerte a todos sus profetas, y había sido testigo del juicio terrible de sus profetas. Con todo eso, hermano, ninguna impresión causó en su corazón. Nada de ello le causó impresión alguna a este hombre. Permaneció impenitente en su pecado. Hermanos, mientras sus súbditos sufrían los rigores del azote divino, mientras todos sus súbditos sufrían el castigo de la sequía, él solo se preocupaba, de acuerdo al versículo 5 de este capítulo 18, por salvar a sus caballos. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermano! Y ahora que sus sacerdotes devotos habían muerto por centenares, él solo piensa en el banquete que le aguardaba en su pabellón, embrutecido y sensual hasta lo último en extremo, aunque estuviera vestido con la túnica real. ¡Wow, hermano! ¡Cuánta dureza! Iglesia, esto nos enseña que hoy día existen muchos que se relajan después de una victoria espiritual y bajan la guardia. El rey estaba pensando en otra cosa menos en Dios. Su único pensamiento era que la lluvia iba a llegar y que por lo tanto podía disfrutar sin obstáculo. Por consiguiente se fue a celebrar. En lugar de ir a donde Dios y darle gracias por su misericordia, darle gracias por su ayuda, darle gracias por su intervención, buscarlo, bajan la guardia, dejan de orar, dejan de leer la Biblia y dejan de congregarse. Bajan la guardia, porque realmente lo que había en sus corazones, hermano, no era el hecho de agradecerle a Dios, sino de satisfacer sus necesidades. ¡Qué tremendo! Las promesas de Dios no son excusa, iglesia, para dejar de orar, sino motivos para orar con más fervor. Para orar con más fervor. Ahora veamos la actitud del profeta Elías. Dice el texto: Elías subió al monte del Carmelo y postrándose en tierra, versículo 42, puso su rostro entre las rodillas. Uno se va a comer, uno se va a disfrutar el banquete después de esa bendición, pero el otro no. El otro, ver la bendición, la victoria, él se va a buscar a Dios. Él se sube al monte a darle gracias a Dios y se postra, mostrando con ello una expresión de humildad profunda, dependencia total y reverencia ante Dios. Aunque él fue un profeta poderoso, su fuerza estaba en su intimidad con Dios. ¿Dónde estaba su fuerza? En su intimidad con Dios, puesto que él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Le dijo al profeta, al rey Acab: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Esto, hermano, nos enseña que los verdaderos siervos de Dios, los verdaderos cristianos, no se enaltecen por las victorias, sino que se humillan en la oración. No van pregonando lo que hicieron, que el culto estuvo bien bendecido por ellos. No, al contrario, van y le dan la gloria a Dios. Hay varias lecciones importantes aquí que todo verdadero cristiano y ministro del evangelio haría bien en atesorar en su corazón. Elías no esperó recibir el agradecimiento del pueblo por el éxito de su encuentro con los profetas de Baal y su aniquilación. No esperó a que le saludaran y le dijeron: qué bárbaro profeta, qué palabra nos diste, qué mensaje. No, hermano, sino que se retiró de la vista de los hombres para estar a solas con Dios. Acab acudió presto a su fiesta mundana y carnal, pero el profeta, al igual que Jesús, tenía una comida que comer que los otros no conocían.
Elías, hermano, no llegó a la conclusión de que podía descansar después de haber cumplido su ministerio público. Déjame relajo, veo una película, déjame hago esto. No, sino que deseó darle las gracias a su Señor por su gracia soberana en el milagro que había llevado a cabo. Hermano, tanto los verdaderos cristianos como los ministros necesitan buscar la comunión con Dios. ¿Con qué propósito? Para agradecerle por sus misericordias, para darle gracias por su fidelidad, para darle gracias por sus promesas, pedirle la bendición por nuestro trabajo, alabarle por lo que Él ha obrado y suplicarle más manifestaciones de amor y misericordia por los nuestros. Por los nuestros. Los versículos 43 y 44 nos muestran que Elías tuvo que orar 7 veces. 7 veces. ¿Qué aprendemos de eso, hermano? Que la oración persistente abre los cielos cerrados. Dios a veces prueba nuestra fe, hermano, antes de responder. No para negarnos la bendición, sino para fortalecer nuestra confianza en Él. Para fortalecer. Voy terminando, hermano. ¿Cuáles son las aplicaciones que podemos sacar de estos versículos, hermano? Número 1, cuando todo parece seco, cuando todo parece árido, sin esperanza, escuche con fe el sonido de la lluvia espiritual que viene. Porque viene, hermano. Y Dios será glorificado. Debemos escuchar. No te conformes con haber visto el fuego, la victoria, sino busca también la lluvia, la restauración. Sé como Elías, ora con fe, humildad y perseverancia hasta que Dios cumpla su palabra. Elías no vio lluvia de inmediato, pero no dejó de orar hasta que el cielo se abrió. Su ejemplo nos enseña que la fe no es pasiva, iglesia, sino perseverante. Que las promesas de Dios se alcanzan de rodillas, con humildad y con confianza y dependencia de Dios. Cuando parezca que el cielo sigue despejado y que no hay señales visibles, recuerda, Dios lo dijo y la lluvia vendrá. Dios lo dijo. El creyente que escuche el sonido de la promesa, hermano, antes de verla, será testigo del poder de Dios obrando a su tiempo.